¿Qué tal, bicheros? Como dije en un primer vídeo en este canal, intentaré incluir contenido muy variado y este me pareció bastante interesante. Menos a mí me pareció interesante y sé que hay gente que a modo de curiosidad, historieta o relato pues también le puede parecer interesante. Y no es un artículo muy conocido, por lo que mucha gente no lo habrá leído. Yo en su día lo encontré de casualidad, lo encontré hace ya unos años. Y ese artículo tenía igual 20, o sea que ya es un artículo viejo. En esa ocasión estaba traducido al español, pero bueno, hace unos 2 meses o así de casualidad, buscando otros artículos, lo volví a encontrar. En esta ocasión encontré el artículo original, que estaba en otro idioma, no sé en qué idioma estaba, pero con el traductor de Google lo pude traducir. Bueno, para esto nos remontamos a África, concretamente en Sierra Leona, y hace aproximadamente unos 20 años. Los últimos años, o los 20-30 últimos años, esas zonas lo que hay más abundante es la explotación de aceite de palma, por lo que la mayoría de territorios que hay allí o de terrenos están enfocados a la extracción del fruto de la palma, la drupa, y la recolección para el aceite. Por lo que la gente de esas zonas, campesinos, gente que vive en esas zonas rurales, normalmente trabajan en eso. Bueno, los recolectores del fruto de palma, que trabajan en esas zonas, se podría decir que conocen muy bien a la tarántula de la que voy a hablar aquí, que por los trabajos que se desarrollan en esas zonas y los hábitos de esta especie, pues es muy común los encuentros. Sí que es verdad que los últimos años la forma de recolección ha ido cambiando y ahora, bueno, como las palmas llegan a medir a veces más de 20 metros de altura, pues ahora se usan unas cañas largas que usan un cuchillo o una hoja afilada en la punta y desde abajo con eso pues cortan los frutos, los racimos de frutos de la drupa para que caigan al suelo. Pero hace años atrás, normalmente la gente que se dedicaba a eso, muchas de las ocasiones tenían que subir a los árboles trepando y desde arriba cortaban los frutos para tirarlos al suelo. Los que se dedicaban a estas labores de subir a los árboles o tener que extraer los frutos de la palma, normalmente no tenían problema para localizar los nidos de estas tarántulas, que normalmente anidaban en oquedades de los árboles, a veces más bajo, a veces en la parte más alta de los árboles, pero en otras ocasiones anidaban entre las hojas. Hacían una doblez con la hoja, la recubrían de tela y con eso hacían como una especie de túnel. Entonces los de la zona que conocían eso, pues normalmente las buscaban o estaban al tanto de eso para intentar no molestarlas o no acercarse a esas zonas. Ya que según una estadística que ese mismo artículo recogía, es que entre la gente que se dedicaba a la recolección de palma, antes de los 50 años, normalmente, en la mayoría de casos, habían sido mordidos ya varias veces y antes de cumplir los 25, por lo menos, la mayoría una vez habían sido mordidos. Aparte de eso, ese mismo estudio también decía que durante la semana normalmente había varias mordeduras. Bueno, aunque aún no he dicho el nombre de la especie, seguro que muchos de los que sepan algo de tarántulas, si saben que hablo de Sierra Leona y de árboles, ya saben que estoy hablando de Stromatopelma calceatum. Aunque siempre digo que las tarántulas no son mortales, esta especie dentro de las tarántulas es una de las especies que tiene venenos más fuertes. Bueno, habiendo entrado ya en contexto de lo que se suele hacer en esas zonas, los trabajos que se suelen hacer y de la especie que hablo, el artículo decía lo siguiente. Si no recuerdo mal, este recolector tendría unos 40 años y por lo que dijo a los redactores ya había sido mordido varias veces antes, en años anteriores. Bueno, este señor, como de costumbre, salió de su casa por la mañana y se dirigió 2 kilómetros más arriba donde estaban las plantaciones de palma a las que normalmente iba a trabajar.
cuando llegó allí, pues empezó a subir a una de las palmas para cortar algunos frutos que debían medir unos 15 metros de altura. Y casi llegando en la parte de arriba, metió la mano en una oquedad del tronco, que por lo que entendí en el artículo no la tenía muy visible, y notó un mordisco enseguida. En aquellos tiempos, bueno, yo creo que ni ahora tampoco, pero en aquellos tiempos obviamente no llevaban ni arneses ni ningún tipo de seguridad, ni iban atados. Por lo que al recibir el mordisco pues no se podía soltar, además estaba en mala posición, por lo que no pudo soltar la mano y fue mordido por segunda vez. Cuando ya pudo moverse, empezó a bajar, y aunque esto parezca cómico, cuando estaba ya a unos pocos metros del suelo bajando, metió la mano en... no era una oquedad, pero igual había una corteza medio abierta, y ahí fue mordido por tercera vez, eso ya casi llegando al suelo. Entonces, claro, esto es un caso raro porque normalmente no suele haber registros de mordidas. Pero si hablamos de un caso donde hubo 3 mordeduras de 2 especies, bueno, de 2 ejemplares distintos, pues eso sí es más raro. Pero bueno, aunque fueran 3 mordiscos, se puede decir que eran 2, realmente. Bueno, este hombre tuvo los síntomas típicos del veneno de esta especie, solo que en su caso duraron un par de días más. Lo normal en esta especie es en las primeras horas la sensación de ardor muy intensa, porque es una de las tarántulas que tiene efectos más dolorosos. Luego explicaré también el porqué, pero bueno, el caso es que pasadas 4, 5, 6 horas esta especie, bueno, empiezan los calambres, o puede haber calambres o dolores musculares en general. Y a las 24 horas esto empieza a desaparecer, por lo general. Desaparece solo, sin ningún tipo de asistencia médica ni nada de eso. Pero bueno, este señor pues posiblemente le duraron más los síntomas por el hecho de que la cantidad de veneno por 2 o 3 mordiscos pues fue superior a lo normal. Pero aún así tampoco requirió ninguna asistencia médica. Lo curioso del caso es que ya pasados los síntomas y los efectos, pasados 4 o 5 días, ya no había ningún síntoma del veneno, pero sí necesitó antibióticos porque una de las mordeduras se le había infectado. Claro, hay que decir que cualquier animal que muerda, tenga o no veneno, hay que desinfectar esa herida. Y en ese tiempo, en esas zonas, en esos países, o con las actividades que se desarrollaban, pues seguramente la higiene brillaba por su ausencia. Entonces no es raro que una herida se pudiera infectar fácilmente, y más si hablamos de hace 20 o 25 años atrás. ¿Por qué decidí también añadir esto al canal? Bueno, el hecho de que este hombre recibiera 3 mordiscos y aún así no requiriera asistencia médica, o del hecho de que sean países o zonas donde por las actividades que se llevan a cabo haya muchas mordeduras de esta especie anualmente, y que no haya ningún registro de ninguna muerte, porque no existe, aun siendo dentro de las tarántulas una de las tarántulas con venenos más fuertes que hay, pues es bastante interesante, y aquí deja muy claro que las tarántulas no son mortales. Mucha gente pregunta qué hay que hacer en caso de que te muerda una tarántula. La respuesta es que no hay que hacer nada. Lo normal siempre es desinfectar la mordedura, pero ya no solo en tarántulas, en cualquier animal, tenga o no veneno. Cualquier animal que te muerda hay que desinfectarlo. Pero en el caso de los animales que tienen veneno, nunca hay que desinfectar con alcohol, porque el alcohol tiene propiedades que pueden empeorar los efectos del veneno. Eso siempre así. Entonces, cuando hay mordeduras donde haya veneno, sea más o menos fuerte, nunca hay que desinfectar con alcohol. Siempre hay que usar agua oxigenada o simplemente agua y jabón para lavar la herida, y eso es suficiente. En el caso de las tarántulas, por ejemplo, no hay ni un antídoto ni hay ningún tratamiento. Los antídotos necesitan de mucho tiempo para elaborarse,
y mucho gasto económico. Entonces se destinan únicamente a animales que sean potencialmente peligrosos, pero no a las tarántulas. Lo que se suele hacer cuando hay mordeduras de especies que son mordeduras dolorosas simplemente es tomar un analgésico, de los que podemos encontrar en cualquier farmacia sin ninguna receta, como puede ser un paracetamol, un ibuprofeno o cualquier analgésico general. Stromatopelma calceatum, como he dicho antes, es una de las especies que las mordidas son más dolorosas, normalmente en todas las africanas, pero especialmente en las arbóreas. Y hay mucha gente que cree que los venenos que son muy dolorosos es porque son muy fuertes, y eso no tiene nada que ver. Eso son dos cosas que no van juntas, no van relacionadas. Por ejemplo, si nos vamos a algunas medusas, que pueden ser de las más venenosas del mundo, o incluso podrían ser mortales, hablamos de medusas de Australia, por ejemplo. Hay muchos casos que la persona que ha sido picada muchas veces ni se ha dado cuenta de que ha tenido una picadura de una medusa, hasta que algo empieza a ir mal. Entonces, aquí se entiende que el nivel de dolor no va ligado a los efectos que tenga el veneno en el organismo o los efectos sistémicos. Muchas veces algunas personas se habrán preguntado por qué las tarántulas africanas, en especial las arbóreas, provocan tanto dolor si no son peligrosas, porque se sabe que no lo son. Y aquí hay varias teorías. Una teoría dice que es parte de la evolución o de estas especies y que no tiene nada en especial. Y luego hay otra teoría que explica que estas especies han convivido desde siempre con primates o ya sea en esas zonas, en los árboles, ya sean colobos o otras especies de monos. Y se sabe que los monos son muy curiosos, pueden ser muy molestos y algunas veces incluso pueden ser oportunistas y pueden llegar a comerse animales pequeños que encuentran. Entonces esta teoría dice que podría deberse a que estas tarántulas han convivido con los monos y han desarrollado venenos que actúan muy bien o son muy disuasorios para mamíferos, sobre todo primates o mamíferos bípedos. Y eso sería uno de los motivos por los que el veneno, aunque no tiene un efecto potente en el organismo, está muy ligado a los receptores del dolor, que sí interactúa mucho con ellos, pero no en el organismo en sí. Y eso explicaría que, aunque no son mortales, producen mucho dolor. Entonces, yo no digo que una teoría sea mejor que la otra, más acertada, yo simplemente lo dejo ahí y cada uno que se lo tome como quiera o que crean la mejor opción y ya está. Ya por último, espero que os haya sido un contenido interesante y sí que me gustaría que dejarais en los comentarios si este tipo de contenido os parece interesante o no, o si tenéis alguna hipótesis acerca de las suposiciones de los venenos o de las teorías, ya que me serviría para futuros vídeos a la hora de hacer contenido. Y aquí dejo el vídeo y nos vemos en el siguiente.